Vamos a nuestras Biblias al libro de Gálatas, capítulo 3, por favor, Gálatas. Amén. El tema para este mensaje es la fe que sabe recibir. La fe que sabe recibir. Amén. El tema es que la fe de Dios siempre recibe. La Biblia dice que es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. La gracia es todo aquello que Dios está deseoso hacer por nosotros. Amén. Todo aquello que Dios quiera desatar de bueno para nuestra vida, de grandioso para nuestra vida. Amén. Todo lo que Dios ha hecho y quiere hacer a favor de nosotros, aun cuando no lo merecemos de ninguna forma. No hay forma de merecer la gracia de Dios. La gracia de Dios es tan espléndida que no podríamos merecerla. No hay manera de alcanzar la gracia de Dios. Amén. Nosotros somos personas que de alguna manera sobre todo aquellos que de alguna manera venimos de un trasfondo religioso, hemos sido educados para poder alcanzar o merecernos la bondad de Dios. Así hemos sido educados. Pero ¿sabe qué? Mientras más crea usted eso, más lejos se hará del favor de Dios. Mientras más piense usted que puede hacer algo para merecerse lo que Dios quiere hacer, más lejos se pondrá usted de lo que Dios quiere hacer en su vida. Y aquí vemos una iglesia que había estado cayendo en este error y lo vemos en el libro de Gálatas. Capítulo 3, dice la palabra de Dios. Aquí el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, en esta iglesia que se estaba desviando de la gracia de Dios, que estaban cayéndose de la gracia de Dios. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu de Dios por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Recibiste el don del Espíritu? ¿Recibiste la salvación de Dios por tus obras, por las obras de la ley, o lo recibiste por fe? ¿Cómo es que recibiste tu salvación? ¿Cómo es que recibiste la llenura del Espíritu Santo? ¿Cómo es que recibiste el favor de Dios? ¿Por merecértelo? Amén. ¿O por sencillamente oír con fe? El tema es que, como ya he mencionado, ¿sí?, la ley siempre decía: si tú quieres algo de Dios, tienes que merecerlo, tienes que hacer esto. La ley siempre te daba, ¿no?, una condición para poder acceder al amor de Dios, acceder al poder de Dios. No, si quieres tú algo de Dios, tienes que merecerlo. Entonces, si es por ley, ya no es por fe, pero si es por fe, ya no es por la ley. La ley y la fe son opuestos. La ley y la fe son opuestos. La palabra de Dios nos está diciendo aquí: esto solo quiero saber de ustedes, Gálatas. ¿Recibiste el Espíritu de Dios por las obras de la ley? O sea, ¿por merecerlo o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Qué significa esto? Comenzar en el Espíritu significa sencillamente tener la suficiente humildad de reconocer que no podemos lograr nada de Dios, pero que podamos reconocer que Dios nos ama y que Él nos ofrece en su infinito amor su salvación, su perdón, su favor, su cuidado, su protección, su provisión, su poder milagroso. Amén. No hay nada que puedas hacer para merecer, pero lo puedes recibir. Como es demasiado caro, como no hay forma de alcanzar la gracia para merecerla, entonces Dios lo que hace es te la otorga gratuitamente. Es como si alguien estuviera completamente quebrado, y como estuviera completamente cobrado, no hay manera de pagar su deuda, no hay manera de transar algo. Entonces, de misericordia, sus deudas son canceladas, ¿sí? Por sola misericordia. Así es la gracia de Dios. Estamos quebrados moralmente, estamos quebrados en nuestros pecados, pero Dios, en su infinito amor, dice: no puedes hacer nada, pero yo te lo voy a entregar, te lo voy a otorgar, sin merecerlo. Entonces, los Gálatas se habían olvidado de esto. ¿Y por qué se habían olvidado? Porque somos peculiares. A veces recibimos el mensaje de la cruz, habiendo sido gente así,
¿no? Con ese tipo de creencias. Y decimos, wow, es por gracia. Y uno dice, wow, yo necesito de eso. O yo pensaba que podía merecerlo. Y porque pensaba que podía merecerlo, por eso es que no me acercaba a la iglesia o a las cosas de Dios. Pero ahora me doy cuenta que no se trata de mí, se trata de Dios. Y uno viene a Cristo y recibe la salvación. Y es feliz y canta un canto nuevo. Pero luego como que uno inmediatamente piensa, bueno, ya el Señor hizo algo grandioso, ya fue suficiente. Ahora, ¿qué me toca hacer? Ahora yo debo cuidar esta salvación. Pero tampoco es así. Porque la misma fe que te salvó es la misma fe que te va a sustentar. Para decir verdad, la misma gracia que te salvó es la misma gracia que te va a sostener. Pero así somos, pensamos, bueno, ya hizo suficiente, ahora me toca a mí. ¿Verdad que sí? Bueno, así estamos como ya hechos. Tenemos esa inclinación, ya queremos como que sí, la salvación es por gracia, pero tengo que hacer algo para merecerme la sanidad. Sí, la salvación es por gracia, pero tengo que merecerme algo ahora, tengo que servir a Dios para que Dios me siga amando. Tengo que servir a Dios, tengo que hacer algo. Y déjame decirle, no hacemos revolución como una obligación, hacemos revolución como un privilegio de gratitud, porque Dios nos dio todo ya. Solamente es un reflejo de todo lo bueno que Dios hace por nosotros. Amén. Dice la palabra, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os humilló. ¿Por qué dice tantas cosas habéis padecido? Porque la ley te hace padecer. La ley te hace padecer. Ya tengo que ayunar más. Oh, tengo que hacer más oraciones. Oh, tengo que ser más obediente. Oh, seguramente me falta hacer esto. Y convertimos, y es interesante, decía más temprano en el culto de Mea Plaza, que dicho sea de paso, sigue avanzando allá en Mea Plaza. Gloria a Dios por ello. Pero yo crecí, una etapa en mi vida, Dios me llevó por los círculos denominados la gente de fe, como estos de fe, y Kenneth Hagin, y John Austin, y Frederick Price, y toda esa gente donde dan un gran énfasis a que Dios, ¿no?, hay que ejercer nuestra fe y todo lo demás. Yo crecí en una iglesia donde Dios ya nos sana hoy día no tienes que necesariamente pedir a Dios, tienes que decirle a Dios, si es tu voluntad sanarme, Dios tú me sanas. Entonces he estado así, como en un extremo y luego que casi otro extremo. Y el tema es que los maestros de la fe ya comenzaron a volver la fe también como una ley. Es decir, ya tienes que hacer tales cosas para que aplicando estas fórmulas Dios también te pueda bendecir. O sea, cambiamos la ley al Antiguo Testamento por una fe de obras. Entonces terminamos poniendo nuestra fe en nuestra fe y no en Dios. Entonces cuando uno no recibe de Dios, piensa, no tengo la suficiente fe. No, o sea, no hay nada inadecuado en Dios, no hay nada inadecuado en la palabra. No, todo es perfecto en Dios, Dios ya nos bendijo, la palabra es perfecta, entonces debe haber algo que no está bien contigo, por eso no recibes. No, tu fe seguramente es muy pequeña, tu fe es muy chica, por eso es que no recibes de Dios. Estás avergonzando a Dios porque no tienes una gran fe. Entonces la gente, en lugar de creerle a Dios, ya comienza a tratar de tener fe, amén, en su propia fe, o se condena por no tener fe, y lo único que sucede es empeoran las cosas y se siente mal por no tener una gran fe. Y volvemos a las obras. Volvemos a las obras. Somos peculiares. Amén. Pero la Biblia una vez más nos lleva al camino antiguo. Dice la palabra, tantas cosas habéis padecido en vano. Es duro caminar por la ley. Es duro. ¿Te has dado cuenta que mientras más le dices a una persona, quiero que hagas esto, debes hacerlo de esta manera, deben orar, deben ayunar, deben servir, deben llegar temprano, deben ser obedientes, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Mientras más le dices algo, más estás corrigiendo a la gente, menos funciona. Prueba con quien quieras, tus alumnos en el colegio, prueba con tus hijos. Mientras más le recriminas, las cosas empeoran, porque en el fondo lo que estás diciendo es, ¿sabes qué? Eres tan desastroso
¿no? Que siempre tengo que decirte cómo hacer las cosas bien. Ese es el mensaje que estamos transmitiendo. Eres tan inútil, eres tan desastroso, ¿no? Eres tan inadecuado, que siempre tengo que estar diciéndote, te lo voy a seguir diciendo hasta que mejores. Pero el problema es que las cosas empeoran. Entonces se crea un círculo de dependencia allí. Y eso es lo que pasaba con Israel, ¿me entiendes? Ya trataban, y estaban los hipócritas religiosos que les imponían a la gente, hagan esto, hagan lo otro, ellos mismos no cumplían, y la gente estaba ahí padeciendo por esas leyes, tratando de ser aceptados por sus obras. ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Y cuánto será suficiente? ¿Cuántas buenas obras suficientes tendrás que hacer? ¿O cuántas obras serían suficientes para que Dios diga, ok, ya, ahora sí le hiciste bien? Amén, ahora sí. No hay manera. No hay manera de llegar a una obra récord para que Dios diga, ok, ahora sí. ¿No es cierto que muchas veces actuamos de esa manera? ¿Procedemos de esa forma? Sí, es más, es así como actúa este mundo. Pero la palabra de Dios dice, tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano, aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros. ¿Cuántos quieren ver maravillas de parte de Dios? 10 personas. ¿Cuántos quieren ver desastres de parte de Dios? ¿Cuántos quieren ver maravillas de parte de Dios? Ya, aumentaron. ¿Sabes que Dios quiere hacer maravillas? Maravillas. Porque Él es un Dios maravilloso. ¿Hace cuánto tiempo no ves maravillas en tu vida? ¿Sabe? Cuando nosotros aplicamos obras, no vemos maravillas, vemos desastres. Pero cuando aplicamos fe, vemos las maravillas que Dios quiere hacer. Pero a veces frenamos las maravillas de Dios cuando comenzamos a mirarnos a nosotros mismos. Frenamos la maravilla de Dios cuando miras a tu vecino. Ya miras a tu vecino y cesas las maravillas. Ya te miras al espejo y ya cesas las maravillas. En el sentido de que nos apoyamos en nuestras obras. Nos apoyamos en nuestra virtud. Y cuando miramos nuestras virtudes, cuando miramos nuestras capacidades morales, decimos, oh Dios, no hay mucho futuro aquí. Pero cuando alzamos nuestros ojos al cielo, y decimos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor. Entonces, wow, nuestra fe se levanta. Bendito sea el Señor. La ley lo que hacía es poner la mirada en ti. Que tú pongas tu mirada en ti. La gracia hace que tus ojos se levanten a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en esta hora? La ley termina haciéndote un desgraciado. Mirándote, oh, cuán desgraciado soy. No puedo. Por eso Pablo dijo, miserable de mí. Soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer de bueno no lo hago y lo que malo que no quiero hacer lo termino haciendo. Hasta que él miró al Señor y dijo, gracias a Dios, porque por Él soy libre. Amén. Aleluya. Entonces la palabra de Dios dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Por el oír con fe. Amén. Es peculiar, repito. Escuchamos y leemos, esto es tan fuerte que cuando leemos la Biblia no la leemos de manera correcta. O sea, si no entendemos la gracia, vamos a leer la Biblia de manera incorrecta. Inclusive vamos a ver los milagros del Señor y no vamos a ver la gracia. Les doy un ejemplo. En Marcos capítulo 5 nos habla de una mujer que sufría de flujo de sangre. Amén. Y dice la Escritura que esto era tan penoso y tan humillante porque el flujo de sangre hacía que ella no solamente se debilitara teniendo esa enfermedad, sino que la gente se alejaba de ella. Y seguramente también había
hedor saliendo de ella. ¡Wow! ¡Qué humillante! Pero ella escuchó de Jesús. Ella escuchó del Salvador y ella dijo: wow, voy a acercarme al Señor Jesucristo y no importa lo que tenga que pasar. Creo yo que cuando ponga mi mano sobre su manto, seré sanada. Y entre empujones y entre pisotones, ella arrastrándose, dejando la huella de su sangre seguramente en el piso, iba arrastrándose. Esta mujer estaba acercándose al Señor Jesucristo creyendo: solo tengo que tocar el borde de su manto. ¿Y sabe por qué lo dijo? Porque de repente no tenía ni fuerzas para hablar, no tenía ni fuerzas para pararse. Lo único que le alcanzaban las fuerzas era para tocar el borde del manto del Señor. ¿Cuántos me están siguiendo? Era vivir o morir en el intento. Vivir o morir en el intento. Y ahí estaba ella y llega a tocar el borde del manto del Señor y ocurre algo. El Señor estaba siendo abrumado por la gente lo apretuja y todo lo demás, y siente algo. Y Jesús dice: alguien tocó mis vestidos. Y los discípulos dicen, seguramente Pedro, porque Pedro era así boconcito: Señor, pero ¿cómo vas a decir quién me ha tocado? Todo el mundo te aprieta, todo el mundo te jalonea porque quiere decir algo de ti, vienes con que quién me ha tocado. ¿Estás bromeando, Señor? Y el Señor estaba diciendo en realidad: es que hay alguien que me tocó por fe. ¿Sabes que puedes cantar a Dios, pero puedes tocar a Dios en tu canto? Hay una diferencia. Puedes cantar como todo el mundo canta, pero tú puedes conectarte con el Señor por tu fe. Señor, pero todo el mundo te canta. Sí, pero hay alguien que me cantó de manera... me tocó. Y no solamente me tocó el manto, ha tocado mi corazón. Hay gente que puede tocar el corazón del Señor con su alabanza, no solamente su manto. Pero es como le alabamos, sí, nuestra expectativa, no de manera rutinaria, no solamente para sentirnos bien. Amén. Me encanta la gente cuando separa todo para venir a cantar a Dios, para adorarle de espíritu y verdad. Y bueno, ahí está, esta mujer ha sido sanada y Jesús dijo: oh mujer, tu fe te ha salvado. Pero ¿qué pasa? ¿Ya está el hermano que no ha aprendido a ver la gracia de Dios? Dice: wow, esta mujer fue sanada. Inmediatamente piensa: ¿qué hizo para ser sanada? ¿Qué hizo? Habló, declaró: si tocar el borde de su manto seré sana. Entonces tengo que comenzar a declarar. ¿Qué más hizo? Actuó. ¿Qué más? Venció obstáculos. Tengo que actuar, tengo que vencer obstáculos. ¿Qué más hizo? ¿Me entiende? Y en lugar de mirar al Señor Jesucristo, termina mirando lo que la mujer hizo. Y otra vez terminamos volviendo la gracia de Dios en obras para lograr algo. ¿Cuántos me están siguiendo? O escuchamos a alguien contar un testimonio de un milagro de sanidad y de repente dice: sí, estábamos mi esposa y yo, nos asaltaron, pero decidimos hacer algo, nos quitaron todo el negocio, pero decidimos darle a Dios y dimos lo que teníamos, completamente lo que teníamos. Estábamos limitados porque se habían llevado miles, pero decidimos por fe, algo nos movió y dimos por fe. Y justo a la semana me llama una persona, un familiar que hace tiempo no veía, me dijo: ¿sabes qué, sobrino? Tuve en mi corazón hacer esto, he vendido unas tierras allá en este país donde estoy viviendo ahora y quiero darte esta gran cantidad. ¡Wow! Y esas cosas he oído una y otra vez ocurriendo. Y la gente escucha y dice: ¡wow, qué lindo! Y en lugar de ver al Señor Jesucristo, dice: ¿cómo hizo? A ver. ¿Me entienden? Ya, dio. Ok, paso número 1, dar. No, paso número 2 es dar todo. Paso número 3. Entonces ya convertimos la fe en una fórmula. ¿Cuántos me están siguiendo? Sí. Y hacen lo mismo, amén, dan todo y resulta que no pasa nada. Y luego, como no sucede nada, ellos se decepcionan de Dios y dicen: no, Dios no funciona. Y de repente escuchan a otra persona, contando acerca de su diezmo, qué sé yo, funcionó para ellos. Pero imitamos, sí, las acciones de la gente, tratamos de tomar una fe ajena, cuando la fe es algo personal. No es por la fe de otros, sino es por la fe tuya que tienes que recibir. Pero la fe es una convicción que te lleva a ti a actuar de acuerdo a tu fe. Jesús dijo: conforme a tu fe te será hecho, no conforme a la fe que ves en otras personas.
Por eso no podemos imponer nuestra fe en otras personas. La fe no se puede imponer. Y así escuchamos N testimonios de personas, ¿verdad?, que de repente recuperaron su matrimonio. Dijeron, yo hice esto, me puse a ayunar 21 días. Ayuné 21 días. No, y después fui y hablé con mi suegra y la abracé. Y abrazar suegra. Y ¿me entiendes? Comenzamos a buscar las fórmulas. Y es más fácil tratar de copiar fórmulas que sencillamente postrarnos a los pies del Señor Jesucristo. Dios lo que quiere no es fórmulas. Él lo que quiere es que te acerques al Señor. En todos los casos, todos ellos no pusieron fe en su fe, pusieron su fe en Jesús. ¿Cómo está nuestra fe en el Señor? Ahora, hay dos casos en la Biblia donde el Señor se asombra de la fe de ellos. Y uno de ellos está en Mateo 15. Mateo capítulo 15. Dice la Escritura, fíjese aquí. Fueron 2 veces donde el Señor Jesucristo se asombra. ¿Sabe usted puede asombrar al Señor? ¿Sabe usted puede asombrar al Señor? ¿Cuántos quisieran asombrar al Señor? Hay 2 pasajes en la Biblia donde la Biblia nos muestra que Dios se asombró. Y dijo, ¡wow! Grande es tu fe. El primer caso lo vemos aquí de una mujer que no era judía. Es como una persona que no viene a la iglesia, que viene por la primera vez. Es más, ni siquiera es miembro de NAN. Saliendo Jesús de allí, dice verso 21, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea, ojo, cananea, de los enemigos del pueblo de Israel, que había salido de aquella región clamando, diciendo, Señor, 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 Hijo de David, ten misericordia de mí, Señor. Y Jesús no le respondió. O sea, la mujer está haciendo un alboroto. Amén. Está haciendo un alboroto, ahí está que grita. Y Jesús sigue de frente y no le responde. ¿Cómo tomas esto? Parece un desplante, ¿no? Que se volvió sordo el Señor. ¿Qué ocurrió? ¿No? Está clamando, está gritando como si fuera de la trinchera norte. Y el Señor ni cuenta. Amén. Y dice la palabra de Dios, Jesús no le respondió palabra. Peor, fíjense, el verso 23. Entonces, para colmo, acercándose sus discípulos, le rogaron al Señor, le rogaron, Señor, qué bulliciosa, qué bullera es esa mujer, bótala. Está gritando detrás de nosotros, está haciendo escándalo. No, ya parece, esa tipa debe ser de Comas, de Callao. Entonces, escándalo, Señor. No, esto es alboroto. No. Los propios discípulos. O sea, mire, imagínense, usted está clamando al Señor y al mismo Señor no le hace caso. Es como que no viene una respuesta. A veces hay momentos en nuestra vida que parece que Dios no te escucha. Hay momentos en tu vida que parece que el cielo se puso de hierro. Es como si Dios te estuviera ignorando. Y peor, no solamente el Señor no te hace caso, sino la gente cercana dice, ay, esta persona, qué pesa. Deja de molestar al Señor. Señor, no le hagas caso a esta mujer escandalosa. Hasta los discípulos se pusieron en contra. Hasta los discípulos se pusieron, y a veces somos así entre creyentes, no creo que esta persona reciba algo del Señor. No ofrenda, no diezma, no va a participar en servolución, no va a un grupo de conexión, no participa en nada. ¡Fuera! ¿No? Y uno mismo se siente descalificado. No, yo
no merezco nada de Dios. Quizás el Señor no. Ve, entonces dice la palabra, ella vino, se postró ante el Señor diciendo, perdón, me estoy salteando otra vez. Entonces, verso 24, dijo Jesús, para colmo, tercero, no soy enviado a las ovejas, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, en otras palabras, se le hizo más difícil el Señor. Le cita todavía la Biblia. Hola. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Y uno pensaría que el Señor se va a conmover, ¿no? Y miren lo que le dice el Señor. Respondiendo el Señor le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. El colmo, ya con eso es fulminante. Ya con eso es para agarrar y decir, porque acaba de decirle, claro, la Biblia interpreta, dice perrillos, no suena así, pero perrillos, ¿qué significa perrillo? Es una palabra fuerte. Amén. ¿No? Lo han acomodado, los traductores lo han acomodado para que no suene ofensivo. Perrillos. ¿No? Claro, porque suena diferente. Una cosa es que a una persona, ya en nuestro contexto cultural es muy distinto, es mucho más todavía terrible que alguien, en lugar que alguien le diga, perra. Ah, no, mejor dime perrilla. Perrilla. Ya, en nuestro contexto es mucho más fuerte, ¿verdad? Tiene una connotación hasta de insulto, ¿verdad? Pero sea lo que sea, el Señor está diciendo que hay hijos y hay perrillos. O sea, hay mascotas. Las mascotas no reciben. O sea, en otras palabras, ya en el mejor de los casos, eso es para los hijos, no para las mascotas. El Señor. Y a veces nos sentimos ni siquiera como hijos, sino como mascotas. Señor, ¿te has olvidado de mí? Mira cómo engorda el hermano, mira cómo engorda la hermana. Mira, ustedes son bendecidos, yo nada, Señor. ¿Dónde está la bendición para mí? Me tratas como una mascotita. Pero miren, esta mujer insistió. Y ella le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando el Señor escuchó esto, le dijo, oh mujer, qué grande es tu fe. Hágase contigo como te da la gana. Como quieras. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Como quieras. Hágase contigo como tú quieras. Grande es tu fe. Ahora, ¿qué es lo peculiar aquí? Ella no era judía. Y a pesar de que no era judía, se atrevió a creer. O sea, no era una mujer del pacto mosaico, no era una mujer del pacto que Dios hizo con Israel. Era una mujer que no estaba aliada en ese pacto, pero le creyó a Dios, amén, porque ella se acercó al Señor. No se rindió. Amén. Y hay otro ejemplo que solamente les voy a citar por causa del tiempo. Y usted, para que lo pueda ver en casa, lo puede encontrar en Mateo capítulo 8. Y en Mateo capítulo 8 se narra a un centurión, igual no judío, un guardia romano, un oficial romano, puesto sobre más de 100 personas. Y esta persona se acerca al Señor y dice, Señor, mi criado está enfermo. Y el Señor dijo inmediatamente, voy y le sanaré. Voy a sanarle. Me encanta. El Señor siempre está presto para sanar. Yo creo que en el caso de la mujer sirofenicia, sencillamente Jesús percibió la fe de esta mujer y estaba probando la fe de esta mujer. Amén. A veces nuestra fe es probada con aparentes desplantes. Parece que Dios no escuchara, pero no te rindas. Amén.
Y aquí está el Señor, le dice, yo iré. Y él le dice, Señor, no necesitas ir. Solo quiero que tú digas la palabra. Si tú simplemente ordenas, va a suceder, yo lo creo. Porque yo también soy un hombre sobre autoridad y bajo autoridad, entonces conozco el tema de las órdenes. Aquí las órdenes se cumplen y yo creo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, así que solamente di la palabra. Y el Señor dijo, wow, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Segunda vez que el Señor dice, ni aún, o cuán grande es tu fe. Amén. ¿Qué era lo sorprendente en este caso? Era que gente que no era necesariamente del círculo religioso, no era necesariamente, ¿verdad?, gente merecedora de la bendición de Dios, creyó que el Señor podría operar un milagro para ella, en este caso para él. Amén. ¿Qué estamos diciendo? No pongas tu fe en tu fe, pon tu confianza en el Señor. Y no importa el tamaño de tu fe, lo que importa, amén, en este caso es que tú tengas tu fe en el Señor. Si tu fe es pequeña, puedes decirle, Señor, creo, ayuda en mi incredulidad. Señor, yo creo, pero mi fe es pequeñita. Y el Señor dice, lo de menos, yo actúo. Amén. Mi fe, Señor, es como un granito de mostaza, no te preocupes, yo hago el resto. De eso se trata, de que te acerques al Señor. No por obras para que nadie se gloríe. Es la obra consumada de Jesús. Es su gracia, no merecida. Es porque Él te ama. Y dice la Biblia que le dijo el Señor, entonces conforme a tu fe te es hecho. Y dice la Escritura, repito, que su criado fue sanado en ese mismo instante. Ahora, no vaya a la Biblia y vea el método. Paso A, paso B, paso 3. Si usted se acerca a Él, Él le dará una confianza y esa confianza le llevará a usted a actuar. De cualquier modo, amén, le va a llevar a actuar, pero no es su acción la que le hace merecedor, es su fe, pero su acción será correspondiente a lo que ha creído y en muchos casos será distinto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén, será distinto. Tiene que ser personal. Tiene que ser auténtico, tiene que ser real, amén, pero es conforme a su propia fe. Y en esta hora, porque Dios tiene que tratar con usted. Y en esta tarde, la palabra de Dios nos menciona que cuando Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, Él tomó el lugar que tú y yo merecíamos. Usted hasta ahora se ha estado considerando un pecador, una pecadora, y lo es. Pero déjeme decirle y darle la muy buena noticia, que si usted se ha estado considerando pecador y pecadora, amén, y lo es, déjeme decirle que Dios ya no quiere considerarle a usted un pecador, una pecadora, porque Jesucristo se encargó de llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Cuando Jesús está muriendo en esa cruz, sus últimas palabras fueron, Señor, consumado está, que significa cancelado está, pagado está. ¿Qué pagó el Señor? Amén. Él pagó con sus obras su salvación. Es decir, no son tus obras las que te hacen salvo, es la obra de Jesús en la cruz la que te hace salvo. Es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Si en esta hora tú crees en la obra de Jesús, en su obra perfecta, todo lo que tienes que hacer es decir, Señor, wow, yo creo que es así. Creo que tú eres el Salvador del mundo y creo que tú me puedes salvar a mí, Señor. Y no solamente salvación, cualquier necesidad que otra que tú tengas. La Biblia dice que por las llagas de Jesús hemos sido curados. No tienes que hacer nada. Solo tienes que creer en Dios. Y conforme a lo que tú creas. Esta mujer creyó que si tocara el manto del Señor era sanada. La mujer sirofenicia creyó de otra manera. El centurión dijo, Señor, di la palabra
Amén. ¿Qué es lo que crees tú? Conforme a lo que tú crees, actúa. Conforme a lo que tú crees, actúa. Pero no actúes si no has creído. Pero si has creído, actúa. Amén. Cuando tú creas, la Biblia dice, si tú crees, verás la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar. En esta hora vamos a orar. Inclinamos nuestros rostros al Señor.